Que el Señor le bendiga en este día de escudriñando las Escrituras. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor, que la gracia del Señor esté sobre sus vidas. Estamos llegando al final de esta primera carta de Pedro, ¿ya? Y hemos pasado por todas las etapas, desde el inicio donde les escribe Pedro, impregnándoles de paz, ¿ya? Luego le habló de todos los peligros, ¿ya?, que tiene la vida cristiana en todo el proceso que ellos vivían como personas que habían sido expulsados del lugar donde ellos vivían, y le habló de todo lo que tenían que enfrentar. Más ahora, al finalizar, y estamos terminando ya esta carta de este Pedro, ya tan conocido por nosotros, nos damos cuenta del amor que él tenía hacia los hermanos. Y en estos breves versículos que voy a leer, que es Primera de Pedro, capítulo 5, desde el 12 al 14, yo quiero adelantarle. Esto es lo que Pedro escribió, ya, de puño y letra. Lo anterior lo hizo un amigo de él. Y esto lo vamos a ver cuando estemos ahí en la presentación, pero dice así la Escritura. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Al desglosar luego estos versículos, vamos a ir viendo la forma que tiene Pedro de expresarle su amor y cariño a cada uno de los receptores de esta carta, y también decirle que continuaremos el próximo jueves con la segunda. No podemos dejar esto ahí nomás, porque en la segunda hay cosas tan importantes. Es más breve, sí, la segunda carta de Pedro, pero también quiere expresar allí algunos datos importantes que veremos al final de este escudriñando las Escrituras. ¿Qué tal si oramos al Señor y le pedimos que Él nos dirija? ¿Sabe? Es tan importante lo que Pedro hace en estos últimos versículos que uno se sorprende de ver en realidad lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Oramos un momento. Padre, gracias le doy en esta hora por la bendición de poder compartir la palabra con los hermanos. Y le ruego que usted se glorifique sobre cada uno de ellos. Bendígale, Señor, bendiga a la familia, los que están allí anotando, los que están buscando en la palabra, los que están interesados, Señor, en las Escrituras. Bendiga usted, Señor, y glorifíquese sobre cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, y ahora pasamos a la presentación para que usted pueda ir viendo allí los versículos bíblicos y que la gracia del Señor esté sobre nuestras vidas. Muchas bendiciones y recuerde que nos vemos pronto. Dios le bendiga. Amén. Ahora, para finalizar esta carta de Pedro, yo debo decirle que en las palabras de despedida vamos a encontrar algunos detalles, ¿ya?, en este escudriñando las Escrituras. Y con estas palabras finales de Pedro, que en otra traducción, en la NTV, lo dice así: les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos, asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Oiga, las palabras de despedida. ¿Sabe? Un detalle importante, ¿ya? El amén que leímos el jueves pasado, que aparece ahí en el versículo 11 del capítulo 5, dice:
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pareciera como que ahí la carta debió terminar, ¿cierto? Pareciera como que ahí debió terminar. Pero ahora es Pedro el que toma la pluma y escribe estas 65 palabras que aparecen en esta versión, la Reina Valera, porque todo lo anterior lo escribió Silvano. Silvano. Ahora usted dirá, pero acá en la NTV no dice Silvano, dice Silas. Ahora, vamos a ver quién es Silvano. ¿Ya? ¿Quién es? ¿Quién es Silvano? ¿Sabe? Silvano es el mismo Silas de otros pasajes. Es el mismo. Y usted dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué usted dice esto que es el mismo? ¿Sabe? Porque hay algo importante que nosotros debemos entender, ¿ya? Cuando Pablo escribe en 2 de Corintios 1:19, por ejemplo, dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Aquí Pablo, que está escribiendo la segunda carta a la iglesia de Corinto, menciona a Silvano, ¿ya? Silvano y a Timoteo, hablando de que en realidad el evangelio que ellos presentaron era sin titubeo, por eso dice no ha sido sí y no, o sea, no ha sido sin titubeo, ha sido una palabra clara, fiel, y ahí menciona a Silvano. También en las cartas a los tesalonicenses, en el capítulo 1, en el verso 1 de las dos cartas, Pablo también menciona así a un tal Silvano, Pablo, Silvano y Timoteo, fíjese ahí Corintios los mismos tres, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Recuerde algo, aquí Pablo, usando el término griego Silvano para el nombre Saúl en hebreo, Silvano, ¿ya? Entonces, pero cuando Lucas escribe Hechos, recuerde que Lucas es el que escribió el libro de Hechos, ¿ya? Y el Evangelio de Lucas, ¿ya? Y cuando Lucas escribe en el 15:32, y Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y ahí dice Silas, ya en Hechos 16:29, Lucas escribiendo dice, él entonces pidiendo luz se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, ya porque estaban juntos ahí en Filipo, ya cuando fueron ahí encarcelados. Y aquí lo escribe Lucas, como le decía al principio, y usa la expresión aramea de Seila, que es Saúl en hebreo. Saúl, ya en hebreo, en arameo Seila, y modernizado, como lo hace Lucas, modernizando el término Saúl, no menciona el griego Silvano, sino que usa una modernización y le llama Silas, ¿ya? Bueno, en este tiempo varios hemos visto cómo los nombres se van modernizando y aún más se van achicando, ya a los Daniel o a las Danielas le dicen Dani, ya, y nosotros sabemos que es Daniela, ya. Ahora yo debo decirle algo, cuando encontramos a Silas o a Silvano es exactamente el mismo personaje, ya. Lucas escribió Hechos y Pablo escribió las otras cartas, y aquí en ambos se menciona la misma persona. Silvano o Silas es el mismo, así que para que usted cada vez que lo encuentre por allí, considérelo que es la misma persona. ¿Sabe? Cuando Pedro ya se está despidiendo y menciona a este Silvano o Silas, que lo otro, en algunas traducciones modernas ya derechamente no mencionan a Silvano, sino que lo ponen como Silas, ¿ya? Tiene esta palabra, a quien tengo por hermano fiel, se refiere a este hermano, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Y este fiel se refiere a la fidelidad de él, que era una persona confiable,
Este es un fruto, recuerde, el fruto del Espíritu aparece ahí también. Fe no se refiere a la fe salvadora, salvífica, como dicen algunos hermanos, sino que se refiere a confiabilidad. El fruto que también los cristianos deben tener, que la gente debe confiar en nosotros, ya, porque somos honrados, y no solo honrados, ya, sino un cristiano debe ser íntegro, que si alguien le entrega algo, es ser capaz de guardarlo hasta que lleguen a reclamarlo. Si alguien le cuenta algo, también debe ser confiable, ya, en el sentido de saber guardar las cosas que le piden. Entonces, cuando Pedro habla de Silvano, habla de un hermano fiel, ¿ya? Este Silvano había sido compañero de Pablo en los viajes, como vimos ahí en Corintio, y vivió muchas experiencias, ¿ya? Por eso tenía este aprecio por él, Pedro, y le dedica estas palabras, ¿ya? Porque sabía Pedro que Silas o Silvano conocía muy bien la situación de vivir tiempos de aflicción, ¿ya? Entonces le llama hermano fiel, ¿ya? Y es bueno considerarlo, ¿ya? Y luego expresa Pedro muy claramente lo que quería expresar en toda la carta, en los 5 capítulos, y hace una especie de resumen, ¿ya? Un buen resumen, porque dice, respecto a lo que había escrito brevemente, dice, amonestándoos, ¿ya? Y eso es alentándoles, ¿ya? Poniendo una palabra para que no se quedaran ahí en el camino, dice, amonestándoos, testificando o asegurando, siendo fieles testigos de lo que realmente él quería que entendieran de esta palabra del Señor. Entonces dice que la carta fue para alentarles. Recuerde que le está escribiendo a los expatriados, ya, que tienen que afirmarse en los tiempos difíciles. Y a cuánto a nosotros no nos gusta ahí que nos digan unas palabras para afirmarnos de lo que estamos nosotros viviendo. Pedro habla de la verdadera gracia, refiriéndose al verdadero amor de Dios. Bueno, esta gracia, refiriéndose también al Evangelio de Jesucristo. Por eso Pedro habla de os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que es la verdadera gracia de Dios. Esta es la verdadera gracia de Dios. Porque, ¿sabe? Es extraño, el verdadero amor, dice otra traducción. Pero recuerde, ellos están pasando tiempos difíciles. Y lo primero que la gente dice cuando está pasando por alguna dificultad es, oh, parece que Dios ya no me ama como antes porque estoy pasando esto. Como si los malos momentos fueran enviados por Dios para castigar. Pero recuerde lo que hemos aprendido, ¿ya? Las dificultades para la iglesia son para ser tratados en todas las áreas de nuestra vida. Cuando Pedro habla de esta gracia, verdadera gracia, dice, en la cual estáis. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que en esta gracia, la que no podemos manipular, la que no podemos forzar, la que no podemos merecer, lo único que podemos hacer, hermano, respecto a la gracia es permanecer en la gracia, es lo único que nos queda. Por eso Pedro dice, en la cual estáis. O sea, estamos en esa, pero nuestra responsabilidad es permanecer. ¿Cómo? Tomando las decisiones correctas, haciendo lo correcto delante de Dios, no salirnos de la gracia. ¿Ya? La gracia, algunos la tipificaban como ese paraguas que nos cubre, ¿ya?, de lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, si alguien se sale del paraguas, obviamente recibe lo que está cayendo del cielo. Ya si es agua, se moja. Entonces, debemos permanecer, ¿ya?, bajo esta gracia, bajo esta cobertura de Dios, que Él está sobre nuestras vidas. Ahora, siempre recuerde, las dificultades que Dios permite que pasen están relacionadas con lo que Él está tratando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y esto es lo que
el primer versículo Pedro está diciendo, porque luego en el 13, aquí comienza con estas palabras: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Y aquí Pedro se refiere primero la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Aquí se refiere, y aunque hay algunas controversias de quién está hablando, le está hablando derechamente a la congregación cristiana de Roma, ¿ya? Y aquí este nombre Babilonia, algunos hablan de que esta es la metáfora que también usa Juan, más adelante vamos a ver el versículo, pero se refiere a esta iglesia que está en Roma, ¿ya? Algunos dicen, de los estudiosos, que se refiere a una guarnición romana que estaba en Egipto. Otros derechamente dicen que se refiere a la Babilonia de Mesopotamia, cosa poco probable, pero lo más probable es que recibiera noticias de los hermanos que estaban en Roma, los cuales Pedro le manda los saludos a los que están expatriados y que estaban en la misma condición que los hermanos que estaban en Roma, ¿ya? Esto es un saludo que él está enviando. Entonces los más cercanos piensan que realmente se refiere a la congregación de cristianos que estaban reuniéndose secretamente en Roma. Y por eso no usa el término la iglesia de Roma, sino piensan que usa el término Babilonia para todo aquel que entiende como una metáfora, ¿ya? Respecto a esta iglesia cristiana. Y en 2 de Juan 1:13, Juan también habla así: los elegidos de tu hermana, la elegida, ¿ya? La iglesia que está entre vosotros, la elegida, la misma expresión, ya dando a entender que es una iglesia y la que está enviando los saludos. La segunda frase: y Marcos, mi hijo, os saludan. Marcos, mi hijo. Marcos para Pedro era lo mismo que para Pablo era Timoteo, ¿ya? Marcos para Pedro era lo mismo que Timoteo para Pablo, ¿ya? Uno que está ahí al lado, uno que es recibido como un hijo, ¿ya? Aunque derechamente no lo fuera, pero como un hijo. Ahora, un dato importante a considerar es que el segundo evangelio, ¿ya? Recuerde que el primero Mateo, el segundo es Marcos. El segundo evangelio, que lleva su nombre, Marcos, fue redactado obviamente por él, con la ayuda y la información transmitida por Pedro. Así que obviamente estuvieron mucho tiempo unidos, y Marcos escuchó directamente de los labios de Pedro todo lo que escribió en el evangelio de Marcos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esta situación? Que Marcos estuvo escuchando del propio Pedro lo que en el Evangelio de Marcos. Así que cuando yo cada vez que alguien me dice, a mí me cuesta leer, ¿qué puedo leer de la Biblia? Yo siempre les digo, mire, si quiere leer algo dinámico, algo que va rápidamente avanzando en la historia, lea el Evangelio de Marcos. Porque ahí yo me imagino que es Pedro el que está redactando, y Pedro no se preocupa de discursos largos ni oraciones largas, sino que es dinámico, se va milagro tras milagro, acción tras acción, y va mostrando rápidamente, porque Pedro así seguramente le redactó a Marcos, o le dictó a Marcos lo que debía escribir de su segundo. Así que al parecer tenían bastante cercanía ya de estar allí juntos, y seguramente en más de alguna ocasión Marcos ahí se emocionó de escuchar lo que Pedro decía cuando fue tratado, y ahí usted se dará cuenta. Lea Marcos y cuando esté leyéndolo haga cuenta que está Pedro dictando todo lo que usted está leyendo, y Pedro fue un testigo ahí que estuvo ya y la sufrió. Recuerde que él sí ahí estuvo y la sufrió. Al llegar al último versículo, al versículo final de esta primera carta de Pedro,
Eh, Pedro hace una solicitud. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, ¿ya? Y aquí se refiere a un beso, ¿ya? Y este acto de saludarse con un beso en la cara, eh, primero Pedro lo hace en tratar de resaltar el concepto de familia, de cariño, de aprecio, ¿ya? Recuerde que habla de ósculo de amor, ¿ya? Algo que en realidad debía ser para significar unidad, ¿ya? Entre los que estaban allí, aunque no eran familia, pero en la fe pasamos a ser parte de la familia de Dios y hermanos, ya tratándonos como hermanos cada uno de nosotros. Este término de tratarse de hermanos yo encuentro que es una buena medida para mantener una especie de respeto. Obviamente que uno con los hermanos casi nunca se anda diciendo, oh, yo tengo 5 hermanas y cuando a ellas las menciono, no las menciono como diciendo hermana Angelina, hermana Mariela, hermana Geneva, hermana Alejandra, hermana Verónica. Yo no las nombro mencionando que son mis hermanas porque obviamente lo sabemos. Pero en la iglesia, este llamarse con la antepalabra de decir hermano tanto, hermana tanto, genera una especie de límite para no sobrepasar las confianzas. Para no sobrepasar las confianzas. Por eso que cuando alguien a mí a veces me dice, hermano Carlos, perdón, le dije hermano, y yo siempre le digo, pero si somos hermanos. Y cuando yo trato a los hermanos, les digo hermanos, hermano tanto, a todos, ¿ya? Hay a veces que uno me dice, pero, oiga, no me diga hermano, dígame mi nombre nomás. Pero yo encuentro que ese término hermano genera ese límite para no sobrepasar más allá del respeto que corresponde. Cuando se baja el límite del respeto, a veces se cae incluso en bromas que hermanos terminan molestos, ¿ya? Entonces, cuando habla de este ósculo de amor, se refiere a este saludo de familiaridad. Aunque debo decirle algo, ya leyendo ahí en los libros respecto a este ósculo de amor, esto al principio provocó problemas ya en las iglesias ya y especialmente con los paganos. Hay un escrito ahí de Tertuliano donde se refiere a la objeción que presentaron los esposos paganos contra las esposas creyentes al saber que ellos en la congregación, ellas eran saludadas así, tanto por mujeres como por hombres. Y esto, ¿sabe? En algunos lugares se prohibió, no se permitía dar este beso en el saludo para no provocar problemas familiares de aquellos esposos que eran paganos, no creyentes, y que consideraban que era una falta ya de respeto, ya, y socialmente no era bien visto que la mujer fuera saludada con un beso en la cara, ya. Así que en algunos lugares sencillamente se prohibió. Bueno, como ahora nosotros también está prohibido todo el contacto físico, ya, pero el cariño y el saludo ha de expresarse de otra forma. Yo leí ahí algunos comentarios que tendremos que empezar a considerar el saludo solamente a la distancia con una reverencia o un gesto con la mano. De todas maneras, hermano, nosotros tenemos claro en realidad nuestro concepto de familia en Cristo por la fe, saludándonos o no saludándolos ya de esa forma. Entonces, este saludo de amor y Pedro agrega, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Paz sea con todos vosotros. ¿Sabe? Así como Pedro comenzó la carta, ya en el 1, en el capítulo 1, en el versículo 2 y en la tercera frase, dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Este es Primera de Pedro, la última frase del versículo 2. Y en la última frase del capítulo 5 también habla, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Los que estáis en Jesucristo. ¿Sabe? Esta paz
del principio y esta paz del final de la carta, entre estos dos versículos, entre medio, bueno, hemos visto que hay angustia, aflicción, hay pruebas, agitación, hay tormenta, hay tensión. Y Pedro sabía que en realidad era así, por eso le escribe esta carta a los expatriados, a los que estaban viviendo tiempos difíciles, ya a los que habían sido expulsados y dispersados en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, a estos elegidos según la presencia de Dios, ya a estos que sabía que estaban pasando por todas estas dificultades. Les desea paz al principio de la carta y al final de la carta. Para Pedro a lo mejor recordaba las palabras dichas por Jesús. ¿Se acuerda? Cuando Jesús les menciona a ellos, le dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Y le agrega algo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermano, sepa que a lo mejor en el mundo usted puede estar pasando aflicción, pero sepa que el Señor está por encima de eso y venció todo lo que nosotros hoy podemos estar viviendo. Así que, por eso Pedro utiliza estas expresiones de paz al final, entendiendo que podemos tener paz en Cristo. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Recuerde, permanecer en la gracia. Los que están en Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada al principio y ahora paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Aquí Pedro termina y este amén final aparece para ratificar todo lo que ha dicho Pedro en esta carta. Los primeros 5 capítulos hasta el versículo 11 lo escribió Silvano o Silas, y el versículo 12, 13 y 14 lo escribió el mismo Pedro, ya para bendecir a aquel que le había ayudado tanto en esta carta. El próximo jueves, ¿qué cree que vamos a continuar viendo? La segunda carta de Pedro, ¿ya? Aunque la que viene es más breve, ya, porque se refiere ahora a cosas que van a pasar con él. Pedro ya está hablando de la muerte inminente que viene sobre él. Va a hablar en la próxima de la experiencia con Cristo. Y también hablará también algunas cosas relacionadas con lo que están viviendo respecto a los falsos maestros, falsos profetas, ya que estaban allí también dañando el rebaño. Esta primera carta, la que ya hemos estudiado, algunos dicen que se escribió alrededor del año 63, 64, algunos dicen 62, y que la segunda entre el 67 o el 69 antes de morir. Así que pueden haber unos 4, 5 o 6 años de diferencia entre esta carta y la que viene. Así que, mis hermanos, el próximo jueves continuaremos con la segunda carta de Pedro, ya la segunda carta de Pedro, la cual él ahora también ahí escribirá para aquellos que la están pasando mal. Y le doy gracias al Señor por haber podido tener esta oportunidad de escudriñar esta palabra con ustedes y saber que vamos a continuar con la segunda carta para tener el amplio conocimiento ya de lo que Pedro quería expresar. Sé que es casi imposible entender todas las cosas, pero con la ayuda del Señor hemos podido avanzar un poquito y escudriñar un poquito lo que Pedro escribió a lo que la estaban pasando mal. ¿Usted la está pasando mal? ¿Usted está viviendo tiempos difíciles? Repase esta carta y encontrará en ello lo que Pedro decía, esta exhortación, ya este aliento de él para permitir que Dios trate nuestros corazones. ¿Qué tal si oramos al Señor? Y el próximo jueves vamos a continuar
escudriñando la palabra, la segunda carta de Pedro. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por la bendición de su palabra y queremos que sea usted, Señor, el que se glorifique sobre cada uno de nosotros. Ayúdenos porque necesitamos hacer su voluntad siempre y usted sea, Señor, sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. A usted le bendecimos, pido por mis hermanos para que ellos estén atentos, Señor, en todo lo que usted va a hacer en este tiempo. Prepare nuestros corazones para que sea usted el que haga la obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y recuerde, pronto nos veremos. Muchas bendiciones.